Análisis de puntos de función, lo que es, cuáles son sus objetivos y referencias. Hola, bienvenidos. Hasta el momento en este curso ponemos énfasis en técnicas que también pueden ser usadas a partir de estimaciones directas. Sin embargo, el mayor valor en su utilización está en la asociación a modelos paramétricos y métricos que permitan contar, comparar y juzgar a partir de poca información en la iniciación o incluso antes de un proyecto. Los objetivos de esa lección son presentar una visión general de la medición del tamaño funcional a través del análisis de puntos de función y por qué es importante una medición en la visión del usuario. Presentar los objetivos del análisis de puntos de función y cómo al alcanzar esos objetivos se transforma la relación entre usuario y desarrolladores. Posicionar el análisis de puntos de función en relación a la norma ISO que estandariza los requisitos para un método de medición de tamaño funcional y cómo es el impacto de ello al interpretar datos expresados en puntos de función. Definir lo que es usuario para fines de medición o aproximación del tamaño funcional, de forma que sea posible entender la diferencia de la medición desde una perspectiva técnica de una medición en la visión externa del software. Explicar cuáles son los insumos de la medición o aproximación del tamaño funcional que permiten derivar la visión del usuario de forma que usted pueda entender de manera más concreta el proceso. Lo que es análisis de puntos de función. ¿Qué es análisis de puntos de función? Es una técnica de medición de las funciones de un software desde el punto de vista del usuario. Es un método de medición de software que cuantifica los requisitos funcionales del usuario. Un mismo objeto puede ser medido de diferentes maneras según el interés. Por ejemplo, el punto de vista del usuario solo reconoce la fracción de su tarea que se transfiere al software. Por ejemplo, reconoce los diferentes escenarios relativos a la transacción de servicio disponible en un terminal de autoservicio, pero no necesita entender los detalles del diseño o implementación asociados a la relación de cualquiera de estos escenarios. La información sobre los requisitos funcionales del usuario está naturalmente disponible antes del momento en que se requiere y sesiones sobre el diseño detallado de una solución o implementación. Los insumos para la medición funcional no contemplan ni necesitan considerar la mirada de componentes internos a la solución, sino necesarios para la consecución de esa transacción. Objetivos del análisis de puntos de función. Cuando más se entra en el aspecto interno de la solución, mayor es la propensión para que las estimaciones, la determinación de metas y la evaluación de desempeño se realicen con base directa en el esfuerzo o en elementos cuyo control estén a la mano del desarrollador y no del cliente o usuario. Por ejemplo, el proyecto consume tantas horas y tantos reales porque implica mucho trabajo en Bitstaff. El equipo es todo mayor y necesitará un adicional del 15% para la gerencia del proyecto. ¿Qué significa un Bitstaff para usted? Probablemente nada material, ni para mí. Medir servicios técnicos o componentes internos colocan en quien diseña la solución el poder de determinar las unidades en que el producto será medido, exigen un nivel de información mucho mayor que el disponible cuando las estimaciones son necesarias. Una medición en la visión del usuario permite que las estimaciones sean producidas en términos que son comprensibles a ese usuario. Por ejemplo, se puede empezar por indicar que tales funciones del usuario están incluidas en el proyecto y cuyo porte se aproximan en 300 puntos de función. A partir de ello y de referencias complementarias, se producen estimaciones para varios asuntos de interés. Ejemplos de estas referencias son la productividad. Por ejemplo, 8 horas invertidas para recibir el equivalente a un punto de función. La calidad, estableciendo referencias como 3 defectos por puntos de función o el plazo. Para que esto sea alcanzado, se estableció como objetivos para análisis de puntos de función medir la funcionalidad que el usuario solicita y recibe, medir software de manera independiente de tecnología, ser lo suficientemente simple para minimizar el esfuerzo de medición y ser una medida consistente entre varios proyectos y organizaciones. Requerimientos. ISO, Comisión Electrónica Internacional 14143. La ISO y la Comisión Electrónica Internacional establecieron un comité técnico conjunto para establecer estándares internacionales en el área de la ingeniería de software. ISO y Comisión Electrónica Internacional 14.143 es un estándar internacional que tiene por objetivo establecer la base para medir el tamaño funcional de software. Se define cuáles son los criterios que un proceso de medición debe atender para ser considerada una técnica de medición de tamaño funcional de software. Para ello, establece diferentes categorías de requisitos de usuario. La primera de ellas captura lo que el software debe hacer en términos de tarea y servicios. Son aquellos requisitos relativos a las prácticas y procedimientos del negocio del usuario, particulares de determinada tarea, de determinado servicio, son los requisitos funcionales. En contraste con estos requisitos funcionales, tenemos los requisitos no funcionales, que apuntan a establecer limitaciones de orden general como a la organización, como los locales para operación, equipo objetivo, adherencias a patrones.
a la implementación, como las tecnologías de desarrollo, mantenimiento, soporte y ejecución, por ejemplo, herramientas de programación y pruebas, sistemas operativos, sistemas gestores de base de datos e interfaz con el usuario. Al medio ambiente, como requisitos de interoperabilidad, protección contra daños intencionales o accidentales, privacidad y aquellas limitaciones en cuanto a calidad, como confiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento y portabilidad. Esta no es una lista exhaustiva de los requisitos no funcionales y tiene por objeto facilitar su identificación. En esencia, los requisitos no funcionales se refieren a cómo los requisitos funcionales serán atendidos. El análisis de puntos de función pondera los requisitos funcionales en términos de puntos de función. Ellos buscan capturar lo que el usuario pide en términos de sus prácticas y procedimientos de negocio, mientras que los requisitos no funcionales se capturan en el precio, en la tasa de entrega, en la cantidad de horas que se dedican a entregar un punto de función en determinado contexto, considerando las limitaciones de orden general que citamos. Los documentos que se utilizan para medir los puntos de función son aquellos documentos que capturan los requisitos funcionales, los casos de uso, los manuales, los documentos de requisitos, los diseños de pantalla, de formulario, de informe y de archivos de interfaz. Como ustedes pueden percibir, los artefactos que capturan aspectos externos de software y representativos para sus usuarios. No se entra en el mérito del proceso interno de desarrollo. Este aspecto interno, si el proceso unificado se utiliza, o el desarrollo en cascada, Scrum, métodos ágiles, orientación a objetos, si el lenguaje es Java y se utiliza J2EE, si el lenguaje es COBOL.NET, si en la arquitectura existen las preocupaciones de reutilización, modelos de clases, triggers, web services, diseños de patrones. Este tipo de cosas no es ponderado directamente por los puntos de función, que se va a ponderar en el precio. Esto se pondera en la tasa de entrega verificada en ese contexto también caracterizado por las limitaciones de orden general citadas hace poco. Las métricas de tamaño funcional de software privilegian la simplicidad de detrimento de la cobertura. La medición captura pocos aspectos del producto y de proceso de software. Solo se considera aspectos externos e independientes de las decisiones de diseño detallado. Todo esfuerzo o costo invertido en lo que no se mide es prorrateado, disuelto de manera directa en los indicadores expresados en términos de puntos de función. Ser una medida consistente entre varios proyectos y organizaciones. Usuario. Determinar si un elemento en particular es externo o interno requiere que se establezca mejor lo que sea el usuario externo. En el análisis de puntos de función, el usuario es cualquier persona o cosa que se comunica o interactúa con el software en cualquier momento. La esencia de esta comunicación o interacción es el intercambio de información. El análisis de puntos de función realiza la medición desde la perspectiva externa al software y para ello es necesario establecer una frontera colocada entre el usuario externo que buscamos definir en este momento y el mundo interno del software que se mide. No es necesario que el usuario sea una persona. Otra aplicación que envía o recibe transacciones a efectos de la medición también se considera como un usuario, concepto muy similar al del actor. La visión del usuario. La visión del usuario es una descripción formal de las necesidades y las funciones del usuario en su lenguaje de negocio y apropiado por él. Es un subconjunto de sus requisitos y describe lo que el software debe hacer en términos de tareas y servicios. ¿Dónde esta visión se materializa en términos prácticos? En documentos con historias de usuario, especificaciones de casos de uso, otros tipos de especificación funcional, diagramas de clase y modelos de entidades y relaciones en un plano conceptual, especificaciones de interfaz entre sistemas, lecturas de pantallas e informes, prototipos, diagramas de actividades o modelos de procesos en el nivel de tarea. Esta no es una lista que determine lo que puede ser considerado visión del usuario, pero cumple el papel de ejemplificar el tipo de artefacto que cuando bien elaborado agiliza la medición. Analice. El análisis de puntos de función permite que el tamaño del software sea representado en términos de sus requisitos como percibidos por sus usuarios. Esto simplifica la medición en comparación con la medición técnica y permite acercar el tamaño con poca información disponible. La medición desconsidera los demás aspectos del software y parte del principio que haya una homogeneidad en el todo que compense desviación puntual a menor o mayor. No es una buena solución para estimar puntualmente demandas pequeñas. Sin embargo, este tipo de demanda no requiere métodos paramétricos para estimar. La calidad de las estimaciones es tan buena como las referencias de productividad utilizadas y su compatibilidad con el escenario en específico que se desea estimar. Con eso terminamos esta lección y ahora usted tiene un mejor entendimiento de lo que es análisis de puntos de función y la medición de tamaño funcional.
Para fines de estimación, es mucho más probable que se utilice para una aproximación del tamaño que una medición propiamente dicha. En la próxima lección veremos cuáles son los elementos considerados en la medición y algunas estrategias para la aproximación del tamaño. Diviértete con los ejercicios y cuéntanos lo que necesites. Gracias.